La diferenciación de los adipocitos. Vamos a hablar del desarrollo embrionario. Tenemos que los adipocitos blancos se forman a partir de células mesenquimatosas perivasculares, es decir, los eripocitos, los cuales se encuentran en la adventicia de pequeñas vénulas que vienen a ser vasos sanguíneos que recogen la sangre de los capilares. Vamos a hablar también del complejo de los dos tipos de receptores. Tenemos el receptor activado por proliferadores de peroxisomas y el receptor X de retinoides, los cuales son un complejo que ayudan en el papel de la diferenciación de los adipocitos. Este complejo induce a la maduración de lipoblastos tempranos que vienen a ser como los fibroblastos del tejido conjuntivo, ¿ya? Y ayuda a la maduración de lipoblastos tempranos hacia las células adiposas del tejido adiposo blanco. Los genes de Diana, es decir, receptor activado por proliferadores de peroxisomas, ejercen un efecto de mecanismo hipogenético e inician el almacenamiento de triglicéridos. Como consecuencia, el complejo de receptor activado por proliferadores de peroxisomas y el receptor X de retinoides es como una especie de interruptor maestro que ayuda en la diferenciación de los adipocitos blancos. Eso hay que tenerlo en claro, que este complejo ayuda a la diferenciación de los adipocitos blancos. Entonces, el tejido adiposo blanco comienza a formarse a partir de la vida fetal, es decir, que los lipoblastos se inician en el feto. A partir de esto, las células del estroma vascular, situados a lo largo de los vasos sanguíneos pequeños, no poseen los lípidos como se ven aquí, que estas cositas amarillas son los lípidos. Para que lo tengan en claro, los lipoblastos son los adipocitos, ¿ok? Entonces, tenemos que la agrupación de estas células se denomina como órganos adiposos primitivos, los cuales tienen lipoblastos tempranos y capilares que proliferan de forma activa. Los lipoblastos tempranos, que son los que están aquí, que los pueden ver aquí, se asemejan, como anteriormente dije, a los fibroblastos, pero con una diferencia que esos tienen inclusiones lipídicas pequeñas y una lámina externa delgada, como lo que se ve aquí. Estudios con el microscopio electrónico de transmisión demuestran que tienen una forma alargada, como se ve aquí, que tienen una forma alargada, tiene múltiples imaginaciones citoplasmáticas y una gran abundancia de retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Y cuando aumentan las diferenciaciones de lipoblastos, aumenta la cantidad de vesículas y disminuye el retículo endoplasmático rugoso. En cambio, el citoplasma aparecen inclusiones lipídicas pequeñas, vesículas prepinocínicas y una lámina externa, que la lámina externa es la que distingue los adipocitos de las células propias del tejido conjuntivo. Entonces, esto es un lipoblasto, ¿no? Tenemos que cuando pasan de ser tempranos a intermedios, se forman tornan como que con una forma ovoide. Y esto hace que cambien las dimensiones celulares, ¿no? Entonces, las vesículas y las gotitas lipídicas, que estas son las gotitas lipídicas, alrededor del núcleo se extienden hacia los polos. Como pueden ver aquí, como que ya se hicieron mucho más grandes y como que la célula tornó una forma medio rara, o sea, ya no es como esta alargada, sino que es como un ovoide. Se denomina lipoblasto intermedio, que es lo que vemos aquí, cuando en el espacio de las inclusiones lipídicas hay partículas de glucógeno que se tornan más evidentes en vesículas pinocíticas y lámina basal. Ya en la etapa final de la diferenciación, tenemos que las células aumentan de tamaños y se vuelven esféricas, como las que están aquí, que vienen a ser ya los lipoblastos tardíos. Las gotitas lipídicas se unen, como pueden ver aquí, estaban como que separadas y acá ya se unieron, para formar una sola, la cual ocupa una porción central del citoplasma. El retículo endoplasmático liso se vuelve mucho más abundante y el retículo endoplasmático rugoso menos prominente. Es decir, ya cuando se denomina lipoblasto tardío, cuando ya no hay así gotitas así separadas y se vuelven una sola. Por último, la masa lipídica comprime el núcleo, la desplaza hacia una posición excéntrica, es decir, como vemos aquí, una posición excéntrica es cuando el núcleo ya no está en su forma en el centro como debería ser normalmente,
sino que se va hacia uno de los polos de la célula, como lo vemos aquí, que no está aquí, sino que por aquí. Y eso produce que la célula tenga un aspecto de un anillo de sello en preparaciones teñidas con hematoxilina y osina. Debido a que tienen una inclusión lipídica, se las llama lipocitos maduros. Ya esto ya viene a ser un lipocito maduro. Vamos con los adipocitos pardos. Tienen, asimismo como las que están acá, un origen mesenquimatoso, pero derivan de células progenitoras miogénicas esqueléticas, encontradas en que se encuentran en los dermatomas de embriones de desarrollo. Es decir, que ya no se encuentran en la vida fetal, que no se producen ya en la vida fetal, sino que se encuentran en los embriones en desarrollo. Debido a este complejo que se llama Peer Domain Containing Protein 16 y el coactivador del receptor activado por proliferadores de peroxisomas, las células se diferencian en lipoblastos tempranos que siguen el desarrollo del linaje de los adipocitos pardos. Los lipoblastos desarrollan una lámina externa y acumulan muchas gotitas lipídicas, como se ve aquí, que aquí ya están las gotitas lipídicas, en su citoplasma y permanecen separadas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la estructura de los adipocitos y el tejido adiposo. Tenemos que cuando los adipocitos blancos están aislados, son esféricos. En cambio, se vuelven ovados al agruparse al tejido adiposo. Su gran tamaño es por el lípido acumulado, como se puede ver aquí, que las zonas blancas son los lípidos acumulados. En ellas, el núcleo se aplana y se vuelve esférico. El citoplasma forma el borde delgado alrededor del lípido, es decir, toda esta malla que se ve por aquí. En preparaciones histológicas de rutina, las grasas las grasas se disuelven por sorbentes orgánicos, es decir, como el xileno. El aspecto del tejido adiposo es una malla en diseños poligonales y finas, como se ve aquí, que esa ya es la malla que viene a ser el tejido adiposo. La fina hebra que separa los adipocitos corresponde al citoplasma de ambas células, es decir, que esa es una célula, ¿no? Acá hay un citoplasma y la otra célula. Sin embargo, las hebras suelen estar finas, que sus componentes no se pueden determinar con el microscopio óptico. Pues el tejido adiposo, ¿qué es esto? Recibe irrigación a través de los vasos sanguíneos, que esos son los vasos sanguíneos, entonces reciben irrigación. Se observan capilares en ángulos de la malla donde convergen adipocitos que se encuentran en contra de otros, como los que se ven aquí, que están como que uno en contra de otro. Entonces también los adipocitos se encuentran rodeados por colágeno tipo 3. Y el microscopio electrónico de transmisión demuestra que la interfase de grasa contenido del citoplasma del adipocito está compuesta por más capas de lípidos condensados que de 5 nanómetros de espesor, reforzada por filamentos de vitamina paralelos de 5 a 10 nanómetros. Esta capa separa el contenido hidrófobo de la gotita lipídica de la matriz citoplasmática hidrófila. En el borde delgado, el del citoplasma rodea la gotita lipídica, hay formas filamentos de mitocondrias y muchos perfiles de retículo endoplasmático.